tardes. Vamos a dar inicio al simposio, que es el simposio de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, para lo cual le voy a ceder la palabra al coordinador, que es el doctor Eugenio Vázquez Meraz, que es el director de Banco de Sangre del Hospital Las Américas. Él tiene una amplia experiencia en trasplante. Él hizo una estancia en Alemania por más de 3 años haciendo trasplante. Entonces, bueno, pues en realidad es alguien que tiene mucha experiencia en esta área. Entonces, a la cual pues yo le doy muchas gracias, Eugenio. Vamos a dar una pequeña introducción sobre los temas que vamos a abordar. Entonces, bueno, como sabemos, la mayoría de los pacientes que necesitan un trasplante de células hematopoyéticas no tienen donador familiar para donarles. Entonces, se tiene que hacer uso de trasplante de donadores alternativos. ¿Y cuáles son los donadores alternativos que tenemos a la mano? Pues básicamente el donador no familiar compatible e incompatible, el donador de cordón umbilical y el donador haploidéntico. Eventualmente, algunos pacientes con indicación de trasplante halogénico podrían beneficiarse también de un trasplante autólogo dependiendo del caso. Sin embargo, bueno, estos son en general los que utilizamos como fuente de células. Todos los trasplantes alternativos tienen contras y pros. Los problemas más serios en trasplante de donador no familiar pues es la toxicidad, la mortalidad relacionada al trasplante y por otro lado el incremento de la enfermedad de injerto contra huésped. En cambio, con el trasplante de donador de cordón umbilical, el problema más serio es la falta de recuperación pronta en la recuperación hematopoyética y en el tiempo de injerto, lo que condiciona pues más infecciones y más estancia hospitalaria y más rechazo. Alrededor del trasplante haploidéntico, bueno, ahora con el trasplante con ciclofosfamida post-trasplante, también las toxicidades o la mortalidad relacionada al trasplante también es elevada y por otro lado la recuperación inmunológica también es tardía y pobre. De tal suerte que los principales problemas son los rechazos y las infecciones, sobre todo virales. Aquí es nada más para demostrar que, sin embargo, la mayoría de las casuísticas de centros experimentados dicen pues que el trasplante de donador no familiar contra el trasplante de donador hermano compatible prácticamente es equiparable cuando vemos sobrevidas a largo plazo o sobrevidas libres de enfermedad. Evidentemente con una tendencia a menos mortalidad relacionada a trasplante en pacientes con donador hermano. Y por otro lado, los estudios con células o con células haploidénticas repletadas o no depletadas de células T también tienen una sobrevida y sobrevida de la enfermedad bastante adecuada, aunque la mortalidad relacionada a trasplante pues sigue siendo alta. En este estudio, en esta revisión comparativa, vemos que los trasplantes de donador hermano y de donador no familiar tienen cierta tendencia en los grupos generales a favorecer al donador familiar. Sin embargo, cuando vemos los pacientes en primera remisión completa, prácticamente son iguales, incluso en toxicidad. Esta quise traerla nada más para señalar que en esta casuística de Virginia, creo es la universidad, el trasplante de cordón umbilical tiene sobrevidas muy importantes, en comparación incluso con donador familiar. Aquí el truco del artículo es que la mayoría de los trasplantes de donador
de cordón umbilical se hicieron después de que el centro ya tenía mucha experiencia en trasplante, y la mitad de los otros trasplantes se hicieron cuando pues, estaban en sus pininos, ¿no? Entonces tuvieron mucha mortalidad y mucha toxicidad. Sin embargo, llama la atención que en este caso en particular la sobrevida es más del 70%, ¿no? Con cordón umbilical. Es lo mismo. Y aquí una revisión sobre el trasplante de cordón umbilical con una situación muy prometedora en pacientes con leucemias agudas y leucemias, en general leucemias agudas, en pacientes con cordones completamente compatibles. El problema del cordón es, como decíamos, la falta de injerto pronto, ¿no? Y esto se puede abatir un poco o considerablemente si aumentamos la dosis de células que se trasplantan en el paciente. Entonces se puede lograr con más de un cordón o qué sé yo, con cordones suficientes en pesos suficientes, ¿no? Y el impacto también sobre la sobrevida cuando trasplantamos más dosis de células CD34 es también evidente en cualquier revisión que hagamos en relación a trasplante de cordón umbilical. Este es una revisión nada más en estos pacientes. Este grupo hizo trasplantes haploidénticos con depresión de células T con diferentes métodos. Es el grupo de Perugia y un grupo de Nueva York que juntaron sus casos y bueno, hay aquí separación hasta con lectina, ¿no? Pero son pacientes de muy alto riesgo, pacientes con más de 2 o 3 factores de mal pronóstico o pacientes con más de 1 o 2 recaídas. Entonces, digo, intentaron también con un grupo de pacientes que estaban en recaída, ¿no? Franca. Sin embargo, como ven, hoy me equivoco en el botoncito, como ven, más del 30% de sobrevidas en este grupo tan grave de pacientes. Y son células depletadas. Nosotros hicimos los primeros trasplantes en la República Mexicana de haploidénticos en niños con células depletadas en el Hospital Infantil de México, cuando andábamos por ahí. Y en base pues a lo que publicó el grupo de Alemania, de Tübingen, con Rupert Hahn-Grettinger entonces a la cabeza, del grupo de trasplante, ahora está en la cabeza, pero de todo el grupo de oncólogos, con sobrevidas adecuadas y muy comparables a los de donador no familiar, que era en ese entonces el estándar, con un método que permite alta riqueza en la purificación de células CD34 y por lo tanto, me equivoco de botón, perdón, y por lo tanto una depresión muy importante de células T. Siempre con el problema en haploidéntico de una recuperación tardía del sistema inmunológico. El esquema que utilizamos para este tipo de trasplantes es un esquema mieloablativo con busulfán y ciclofosfamida, además de globulinas de timocito, desde luego. Hicimos 8 de estos trasplantes y tuvimos pues una recuperación pronta con una buena dosis de células y finalmente tuvimos 2 rechazos. Un rechazo, o sea, tomó y luego rechazó el pacientito y otro que de plano no tuvo take. Todos los que eran CMV positivos, todos se reactivaron. Ese es un problema serio también, ¿no? Tuvimos 2 muertes, uno con citomegalovirus, uno de los pacientes que tuvo citomegalovirus rechazó, y el otro con un cepedonium y citomegalovirus. Nos fue más o menos bien ahí. Y después publicó Rupert también con Peter Lang ya en el grupo
publicó el trasplante haploidéntico con CD13-19, con células depletadas CD13-19, y después de esto, pues nosotros también hicimos con recuperaciones muy rápidas de la cuenta leucocitaria, ¿no? Sobrevidas adecuadas, comparables también a lo que pasaba con el donador no familiar, y con muy poca toxicidad. La recuperación inmunológica en este grupo también sigue siendo lenta. Y bueno, el sistema no es tan puro como el de CD34, pero pues bastante suficiente, bastante bueno. ¿No? Este es el CD34 antes y después, aquí están las células, ¿no? Y la CD3, ¿no? Antes y después, aquí están. Entonces, es un método bastante noble y que permite además ser menos tóxico con el condicionamiento. De estos pacientes, este es el esquema que usamos con globulina. Antes hacíamos con OKT3 en Alemania, pero aquí pues no hay, entonces prácticamente ya en todo el mundo se hace con ATG. Y usamos fludarabina, tiotepe, melfalán. La fludarabina puede ser entre 150 y 200, hay quien le gusta más 200. Ese es nuestro esquema de profilaxis. Y hacemos búsqueda de virus para terapia preemptiva y de quimerismo cada semana. De estos 4 pacientes, uno se reactivó, los otros eran CMV negativos, por eso no se reactivaron, sino igual se hubieran reactivado. Y tuvimos una muerte.